Segunda, tercera, cuarta. Y así concluye esta conferencia mañanera. Le habíamos dicho que iba a terminar aproximadamente a las 8:30 de la mañana. Son 8:37 de la mañana, hora del centro de México. Termina temprano porque el presidente va a reunirse con autoridades de Estados Unidos, con legisladores de Estados Unidos, también con el embajador Christopher Landau. Esto para hablar sobre el acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, o TEMEC, como es conocido en otros puntos. Es una situación muy interesante, especialmente hoy, en estos momentos que son problemáticos precisamente para Estados Unidos. Problemáticos porque estamos muy cerca de las campañas, muy cerca de que el presidente Donald Trump intente reelegirse, y un presidente que está enfrentando en estos momentos una serie de problemáticas también por estas acusaciones en su contra y el juicio político que pesa sobre él. Ya un hecho, oficialmente, un hecho que están preparando ya, un juicio político, luego de esta acusación de que el presidente Donald Trump utilizó sus poderes para presionar al presidente de Ucrania para obtener información fuerte, difícil, sobre su rival demócrata Joe Biden y su hijo en ese país, además de otras presiones supuestamente también para Australia y claramente para China, que es lo que él dio a conocer en una entrevista. Sí, también se lo pediría a China, dice el presidente Donald Trump. Bueno, pues se viene un momento complicado para los Estados Unidos por estas elecciones, y entre las patas se llevan a México, se llevan también a Canadá. Es absolutamente necesario que exista este acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá. Usted me va a decir, ¿por qué? Solamente afectó en muchas situaciones. La verdad es que no, la verdad es que afecta ya que no existe este acuerdo comercial, este tratado de libre comercio que cancela el mismo Donald Trump. Imagínese usted, la que se vino, la que se desencadenó con todo esto, está provocando serios problemas económicos en el intercambio entre las naciones. Y es necesario que exista un acuerdo comercial. Por eso es que se va el presidente temprano hoy. Pero bueno, da a conocer, primero comienza esta conferencia mañanera dando a conocer en qué van las investigaciones que se están llevando a cabo para esclarecer la situación que se produjo con la caída del helicóptero en el que perdieron la vida los exgobernadores, hay que decirlo así, ambos exgobernadores y esposos, Rafael Moreno Valle y Marta Erika Alonso. Usted recordará que el año pasado, en invierno, o al principio de este año, ¿no es cierto? Sí, a principios de este año, si no me equivoco, no me acuerdo. Lo voy a revisar, pero según yo fue, no es cierto, fue en tiempos de Día de Acción de Gracias. Fue noviembre, si no me equivoco, sí. Noviembre del año pasado, si no me equivoco, ocurre este lamentable hecho, y se lo preguntan la semana pasada cuando el presidente estaba de gira en Puebla. ¿En qué va esta investigación? Bueno, pues hoy lleva al secretario de Comunicaciones y Transportes, a Javier Jiménez Espriu, y al subsecretario de Transportes, Carlos Morán, el ingeniero Carlos Morán, para rendir este informe de qué va la investigación, una investigación en la que colaboran varias agencias y compañías extranjeras involucradas, ¿no? Desde los que manufacturaron esta aeronave hasta, pues obviamente, los que están haciendo la investigación. También le preguntan un tema muy importante al presidente en esa conferencia mañanera, el llamado fracking. El fracking es una técnica que utilizan para la extracción de hidrocarburos que consiste en fragmentar el subsuelo para obtener petróleo, para obtener crudo. La problemática del fracking no es solamente destruir ese subsuelo, sino que se necesitan cantidades exorbitantes de agua. Y tiene que ser, no puede ser, según me comentan varios ingenieros químicos petroleros, no puede ser cualquier tipo de agua. De manera que es un tema, es un método que afecta al medio ambiente, y aquí se pone sobre la balanza la situación para México. Déjeme decirle que la economía de Texas, del estado de Texas, aquí en Estados Unidos, incrementó de manera brutal, sus ganancias, sus arcas incrementaron de manera brutal cuando empezaron a implementar el fracking. Ya era un estado petrolero Texas,
pero tan pronto empezaron a implementar el fracking aquí en Estados Unidos, en Texas, se volvió uno de los estados con mayor poder adquisitivo y con una de las mejores economías, no solo de Estados Unidos, sino del mundo. Hay un titipuchal de dinero gracias al petróleo extraído en Texas mediante el fracking, pero es una técnica que afecta de manera gruesa, brutal también, al medio ambiente. Es una técnica que ha estado en la controversia durante muchos años, para muchos países. México podría utilizar el fracking, pero desde la campaña, desde que buscaba la presidencia, Andrés Manuel López Obrador aseguró que ellos no iban a optar por el fracking. Lo recalca en esta conferencia mañanera luego de que le plantearan al senador de Morena. Está buscando proponer que se establezca este método como una medida ya legislativa. El presidente dice que ellos, lo repite, ¿no?, decidieron no recurrir al fracking para la extracción de hidrocarburos, que lo han descartado, que todo esto se puede llevar a cabo sin la utilización de este método, pues consideran que afecta al medio ambiente. Sin embargo, la reportera insiste, y es buena la insistencia. Bueno, pero ¿qué va a pasar en caso de que en el Senado se determine que se tiene que utilizar el fracking como un método de extracción de hidrocarburos, de petróleo? El presidente dice, bueno, si así lo determina el Senado, les repito, son entidades independientes, estos los tres poderes de la Unión, y como poder ejecutivo tendríamos que acatar la determinación del poder legislativo. Es decir, López Obrador dice, nosotros no estamos a favor del fracking, pero si se llega a determinar, lo vamos a utilizar. Yo le digo, es un tema complicado, yo no tengo una respuesta. Si usted me pregunta a mí, Toño, ¿tú estás a favor del fracking? Yo no le sabría decir, porque como le comento, significa mucho dinero para México, sin embargo también una problemática ambiental fuerte. En un país que ha sido afectado precisamente en su medio ambiente por otros gobiernos y un país que necesita agua. México en muchos sitios necesita agua. No se puede utilizar agua de mar. Uno diría, bueno, pues para utilizar el fracking, si tú como dices, Toño, se necesitan grandes cantidades de agua, pues que utilicen el agua de mar. Yo al investigar sobre este tema hace ya algunos meses con ingenieros químicos petroleros me explicaban que no se puede utilizar agua salada, tiene que ser agua en situaciones muy específicas, creo que incluso no puede ser ni siquiera tratada. Vamos a buscar a un ingeniero químico petrolero para que nos explique más sobre este tema, que es muy interesante, suena árido, pero es extremadamente interesante. Vamos a platicar sobre eso en algún momento aquí en Sin Censura. También el presidente da a conocer pues esto, porque se reúne con los legisladores de ambos partidos, tanto republicanos como demócratas, hoy para este desayuno, por eso se va tan temprano. Nos explica que bueno, que es lo que está buscando es que se apruebe ese tratado de libre comercio, el nuevo tratado ese que sustituye al llamado NAFTA o TLC por el acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá. Dice el presidente que va a intentar convencer a estos legisladores, esta representación, y que va a enviar una carta a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, para que se apruebe con mucho respeto, dice, les va a pedir con mucho respeto que se apruebe, tratando de evitar que esto se convierta en un problema electoral. Nos pueden llevar entre las patas. Si no fueran tiempos electorales no habría ninguna problemática para que el Congreso lo apruebe y que el presidente de aquí de Estados Unidos no salga con sus ideas de siempre y bueno, esperan que no se convierta en un tema político. No sabemos qué vaya a pasar, ahora que entendemos que hay una problemática ahí dentro de la Casa Blanca y que el presidente Donald Trump sigue tomando determinaciones fuertes y difíciles, como ayer, que retira todo el apoyo a Siria, por ejemplo, una problemática para ambos partidos, no solo, bueno, obviamente para Siria, ante los problemas que enfrentan, pero bueno, es una situación que ambos partidos rechazan ya del presidente Donald Trump. No solamente enfrenta el problema ahora con el drama del juicio político, de la impugnación por el incidente en Ucrania, sino que ahora se le ocurre retirar el apoyo de los Estados Unidos del norte de Siria en vísperas de la operación militar que está preparando Turquía contra las milicias kurdas
en ese país, ¿no? De que esa intervención que va a tener Turquía, una situación que verdaderamente causó mucho revuelo entre republicanos y demócratas. Yo sé que si usted está en México va a decir, qué chingados me importa, pero es una situación importante porque se está desmoronando hasta cierto punto el gobierno de Donald Trump en todo esto. Y eso no es positivo. Si a usted le cae bien o no Donald Trump, eso no es positivo porque es el gobierno de los Estados Unidos. Y estamos hablando del país más poderoso del mundo. Esto tiene repercusiones obviamente en todo el planeta, pero especialmente en México. Quiero recordarle, se llevan entre las patas a México desafortunadamente con este tipo de problemáticas internacionales. Así que vamos a estar más que pendientes. Vamos a estar más que pendientes con esta situación ocurrida ya. También con este desayuno, a ver en qué quedan. Nosotros esperamos que no, ahorita que se coman las guajolotas o unos chilaquiles mexicanos, unas, no sé, deliciosas enchiladas suizas, que son mexicanas, ¿no? Se llaman enchiladas suizas, pero son mexicanas, ¿no? Ahí con los legisladores estadounidenses digan, ¡qué buen desayuno! Sí, cómo no, aprobamos el Temec, con mucho gusto. A ver si queda eso antes de que lleguen las elecciones. Estamos muy cerca ya de las elecciones de 2020. Bueno, también hay una problemática respecto al avión presidencial de Enrique Peña Nieto. Muchas voces desde la oposición dicen, bueno, pues ¿qué pasó con la venta? No, que iban a vender el avión presidencial, ellos no querían que lo vendieran y ahora pues quieren saber qué pasó, por qué no lo están vendiendo. El avión en efecto se encuentra en un hangar en California y le preguntan hoy al presidente López Obrador por qué no se ha vendido ese avión, el avión de Peña Nieto. López Obrador dice que se trata de un proceso, que no es un asunto fácil, que se tiene que cumplir con una serie de procedimientos legales y que tiene que haber transparencia. El avión tiene que estar preparado. Dice el presidente que ya hay un comprador, pero no está cerrada la transacción. Y que están preparando la Secretaría de la Defensa Nacional el avión para que esté en buenas condiciones. Lo que llama la atención son las declaraciones que hace el presidente, que Felipe Calderón le hizo una ofrenda a Enrique Peña Nieto con el avión presidencial. Dice el presidente López Obrador que cuando gana las elecciones Enrique Peña Nieto es cuando se determina Felipe Calderón que se va a comprar ese avión presidencial por un titipuchal también de dinero y lo hace como una ofrenda. Imagínese usted, esto suena fuerte, servil, si usted lo quiere ver así. Lo hace como una ofrenda a Enrique Peña Nieto. Dicen, no toda la culpa de Peña Nieto, sin embargo, asegura López Obrador, Peña Nieto debió haber vendido ese lujosísimo avión, faraónico. Debió haber parado la compraventa de ese avión y en lugar de eso, pues lo utilizó para una serie de cosas, para una serie de situaciones. Dice que pues nos recuerda esto porque se lo están preguntando, que luego se enojan con él en la oposición, sus adversarios, porque responde este tipo de preguntas, pero que pues ni modo que no las responda. Que además de este avión, y esta información es fuerte, en tiempos de Enrique Peña Nieto se compraron 6 aviones, jets modernos, y que cada uno, imagínese usted, cada uno costó alrededor de 1,000 millones de pesos. Estamos hablando de aviones para el servicio de altos funcionarios públicos y otros 6 helicópteros, o sea, imagínense, 6 aviones, jets de lujo y 6 helicópteros también de lujo, que cada uno también costó 1,000 millones de pesos. Es un chingo de lana. O sea, imagínense 1,000 millones de pesos. Hay familias que sufren por comprarse su casita y conseguir un préstamo de 1,000,000 de pesos. De 1,000,000 o medio millón de pesos. Una casa de interés social cuesta aproximadamente medio millón de pesos, por ejemplo. No en la Ciudad de México, ya es en el suburbio, ¿no? En la periferia, en la zona metropolitana, lejísimos, ¿no? Estas casas de interés social cuestan medio millón de pesos. Bueno, si estamos hablando de 1,000 millones de pesos por cada avión, se pudo haber comprado 2,000, si no me equivoco, ¿verdad? No es cierto, 200, yo soy muy malo para las matemáticas, me va a decir don David, casas de interés social, esa es una realidad, y
pues ahí lo tiene usted. 1,000 millones de pesos por cada aeronave, estamos hablando de 12 aeronaves, 6 aviones, 6 helicópteros, 1,000 millones de pesos cada uno, 12,000 millones de pesos, es una cantidad exorbitante de dinero, lo da a conocer, y dice que ya en los 2 sexenios se compraron 100,000 millones de pesos en aviones y helicópteros. Es decir, tanto Felipe Calderón como Enrique Peña Nieto gastan 100,000 millones de pesos en aviones y helicópteros, no cree usted que para el pueblo o para el público en general, sino para los funcionarios de alto nivel. Así de sencillo. Dice que ojalá y pronto puedan informar que ya se vendió ese avión y que van a presentar un video del interior de ese avión, que mucha gente le había sugerido al presidente que por favor permitir a la gente entrar al avión y verlo y etcétera, pero de que decidió que no, es que hubiera sido un relajo, hubiera sido un relajo, eso, la verdad. Bueno, también estuvo presente en la conferencia mañanera el conocido youtuber Don Albino Córdoba de ACM Canal 54, ahí en Torreón, Coahuila, y le hace varias preguntas al presidente. Él le responde que hoy el Senado va a resolver sobre la renuncia de Eduardo Medina Mora a la Suprema Corte de Justicia y que piensa que no va a recibir una pensión autorizada puesto que deja el cargo. La pregunta aquí es, y es que eso se lo compartíamos desde hace ratito, desde muy temprano, ¿podría Eduardo Medina Mora recibir una pensión vitalicia como juez de la Suprema Corte de Justicia? Imagínese usted, se va así, renuncia, pero según reportan algunos medios como el Universal, podría recibir una pensión vitalicia. Eso sería absolutamente indignante. El presidente dice que él entiende que no es así, pero que tienen que revisar la ley, que cuando se renuncia no reciben esta pensión. Vamos a ver qué pasa. También habla sobre los privilegios fiscales, ahora que le pregunta don Albino sobre Diego Fernández de Ceballos. Dice que esos privilegios fiscales fue un mecanismo que crearon desde tiempos del presidente Luis Echeverría, que en ese sexenio surge la consolidación fiscal para dar trato preferencial a los llamados grandes contribuyentes. ¿Sabía usted que Luis Echeverría sigue vivo? Uno de los principales artífices de la masacre en Tlatelolco. Bueno, sigue vivo, tiene 97 años, nació el 17 de enero de 1922, sigue vivo y bueno, pues él nunca enfrentó las consecuencias por su edad. Se abrieron, usted lo recordará, muchísimas investigaciones e incluso procesos judiciales tras la matanza de 1968, ahora que estamos tan cerca de ese 2 de octubre que acaba de ocurrir. Bueno, pues Luis Echeverría es uno de esos únicos presidentes que continúa vivo. Él era el secretario de Gobernación en tiempos de Gustavo Díaz Ordaz, quien fue el presidente pues que enarboló esta masacre en 1968. Luis Echeverría era el secretario de Gobernación, es uno de los principales artífices, no enfrenta las consecuencias, puesto que ya cuando se comienza este proceso, pues ya era una persona de la tercera edad. Hoy tiene 97 años de edad, llega a los 100 años, continúa con vida, y nos da a conocer el presidente López Obrador que en su sexenio surgió esa consolidación fiscal para dar trato preferencial a los llamados grandes contribuyentes. O sea, no solamente represor, sino que apoyó a los más ricos y poderosos. Parece que hoy fue un día de revelaciones, una mañanera de revelaciones, y esta vez no del comandante Borola, sino de Enrique Peña Nieto. Un tema que el presidente evita, vamos a ser muy honestos. López Obrador evita hablar de Peña Nieto a toda costa. Carlos Loret de Mola lo acusa de eso en sus columnas. Carlos Loret de Mola dice que el presidente López Obrador trata de evitar a toda costa referirse al tema Enrique Peña Nieto. Bueno, hoy lo hizo sin ninguna problemática. También le dice el presidente López Obrador a don Albino Córdoba, a este conocido periodista y youtuber, que el año pasado se ejercieron 3,000 millones de pesos de presupuesto aproximadamente, y que este año van a ejercer solamente 800 millones. Eso no es nada en comparación con lo que, imagínense, de 3,000 a 800 millones es
Es verdaderamente interesante. Y durante esta respuesta se resbala el presidente López Obrador, lo digo con muchísimo respeto, porque empieza a hablar de cómo es que ahora evidentemente le bajaron al presupuesto de manera dramática. Dicen que pues como no tienen avión presidencial, utilizan aviones de línea, es decir, aviones comerciales para trasladarse, y que si acaso compran entre 10 y 15 boletos, algunos, dice el presidente, porque van compañeros de los medios. Y en ese momento le vamos a preguntar a Rafa Herrera cómo fue esto, pero lo vimos ahí. Muchos periodistas se paran y dicen, no es cierto. ¿A quién? ¿A quién le pagan estos boletos? ¿Qué pasa, no? Y los de Reforma, los de Milenio, los de los medios tradicionales, ¡ajaja! Con que sí, le están pagando los viajes a los periodistas independientes. Y se hace un desmadrito ahí en la conferencia mañanera, una controversia muy, muy fuerte. El presidente dice, perdón, ofrezco una disculpa. A los que me refiero son nuestros compañeros de comunicación, a los de comunicación de presidencia, a los que van a hacer las tomas, a CEPROPIE, ¿no? Pero aclara, mire usted, los periodistas de La Fuente, los corresponsales de La Fuente, todos ellos cubren con sus propios gastos, sean quien sean de medios tradicionales o sean de medios independientes. Eso lo da a conocer el presidente López Obrador. Se hizo como dicen los argentinos, no, es que creo que es una palabra racista la que utilizan los argentinos, que es una palabra con K, y creo que es racista, me acabo de enterar. Algún día se la contaré, pero no la quiero mencionar porque entiendo que a lo mejor es una palabra racista, pero se hizo un desmadrito, vamos a hablarlo en mexicano. Se hizo un desmadrito absoluto por eso, este resbalón que se aclara de inmediato, dice el presidente, nosotros no le pagamos boletos a los corresponsales de La Fuente, a ninguno de ellos, son entre 10 y 15, algunos son para los de CEPROPIE, para los que viajan con presidencia. Dice que pues van a seguir ocupando estos gastos en publicidad. Se acordará usted que yo se lo planteé en la conferencia mañanera al presidente López Obrador, un planteamiento que fue muy criticado por muchos, que le agradezco que me critique, pero yo le planteaba al presidente pues que si todavía era necesario esto de la publicidad oficial, con todas las problemáticas que existen. Él dice que se reduce el gasto dramáticamente, pero que me lo dijo en ese momento y lo repite ahora. Necesitamos seguir difundiendo nuestro mensaje y necesitamos de la publicidad oficial. Dice que ahora es menos de la mitad, pero que continuarán con estos mensajes, continuarán, aplicando la publicidad oficial. Creo que esta sería la forma de decirle adiós definitivamente a medios como Televisa, TV Azteca, etcétera. Vamos a pensar mucho en eso, y yo entiendo que pues los medios independientes, los que son verdaderamente independientes, no obtienen pero ni un centavo partido por la mitad en campañas oficiales. Por ejemplo, Sin Censura no obtiene pero ni un centavo partido por la mitad en publicidad oficial. Usted verá, me imagino, en nuestros comerciales que aparecen un par de spots de esta campaña en contra de las adicciones. Los ponemos sin ningún costo. No les cobramos nada. Ni un centavo, no les cobramos algo porque esa es una doble negación. No les cobramos un centavo al gobierno, lo hacemos porque creemos en la causa y creemos que los jóvenes deben estar alejados de las adicciones en todo momento y deben ser arropados, abrazados por sus familias. Nosotros no cobramos ni un centavo por esos spots. Entiendo que los medios independientes, los que verdaderamente son medios independientes, no reciben un centavo partido por la mitad de campañas oficiales, así que así lo vamos a dejar. La realidad, yo le digo al presidente, él lo menciona incluso en la conferencia mañanera, que también gracias a esas benditas redes sociales es que ya dan su mensaje. Le recomendaría yo al presidente que en lugar de gastar ese titipuchal de dinero en campañas oficiales, por mucho que sea menos de la mitad de lo que pagaba Enrique Peña Nieto, bueno, o sea, con el nombre de Enrique Peña Nieto, porque lo pagamos los mexicanos, lo pagan los mexicanos con sus contribuciones, es decir, con sus impuestos. No lo pagaba Enrique Peña Nieto, ni tampoco lo paga, con mucho respeto lo digo, el presidente López Obrador, lo pagan los mexicanos. En lugar de utilizar ese dinero para hacer la difusión de esa manera, ¿por qué no le dan con todo a ese proyecto tan interesante que trae el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador
de llevar internet a todo México, a todas las comunidades. Si usted lleva internet a todas las comunidades, olvídese de las campañas oficiales, olvídese de la publicidad oficial, no la va a necesitar de ninguna forma. No gaste ese dinero, no tire las perlas a los cerdos, como dice en la Biblia. Y por cerdos me refiero a Televisa, TV Azteca, Imagen, Milenio y todos ellos. No las tire a los cerdos, así de sencillo. Lo digo con mucho respeto. Y bueno, la reportera de Reforma, muy preocupada con el tema de Santa Lucía, de Texcoco, dice que con todo y que ya van a liberar estos amparos para Santa Lucía, bueno, también van a determinar que se utilice lo ya construido en Texcoco y que cómo le van a hacer, eso va a ser una determinación real. El presidente dice que incluso pues ya tienen ese plan, ¿no?, de utilizar lo ya ocupado para el parque que quieren poner ahí en Texcoco. Le da la palabra al secretario de Comunicaciones y Transportes una vez más, a Javier Jiménez Espriu, para que pues hable de cómo van a llevar a cabo esta obra, pero lo interesante, señoras y señores, es que dice que, pues de la que nos salvamos con Texcoco, ¿no?, que como mexicanos nos vamos a ahorrar más de 1,000 millones de pesos, porque ese proyecto era ir, y lo repite, como en los comerciales de hace algunos años, al despeñadero. Le digo, fue una conferencia de prensa en la que ahora sí se habló de Enrique Peña Nieto. A veces le toca a don Vicente Fox, a veces le toca a Felipe Calderón, al comandante Borolas, ahora le tocó directamente a Enrique Peña Nieto, y qué bueno que se vislumbran este tipo de datos. También el presidente es cuestionado sobre si van a investigar cómo es que el todavía ministro Eduardo Medina Mora, participó en el llamado cártel de los ampareros, es decir, estos jueces, magistrados y ministros, en este caso un ministro, ayer un abogado muy enojado en redes sociales me aseguraba, Toño, son ministros, sí, simplemente estoy tratando de dar sinónimos, pero en efecto, para la Suprema Corte de Justicia son 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia. Una cosa es juez, otra cosa es magistrado y otra cosa es ministro. Tiene toda la razón, le ofrezco una disculpa por esta pifia leguleya jurídica. Sí, en efecto son ministros. Bueno, el todavía ministro de la Suprema Corte de Justicia, Eduardo Medina Mora, está acusado de ser parte de este cártel de los ampareros, de estos ministros que permitieron pues una serie de amparos, como los que dan toda la fiabilidad, por ejemplo, para el caso de Santa Lucía, ¿no?, de los bloqueos para Santa Lucía, o en el caso de el mismo Eduardo Medina Mora, que protege, por decirlo así, a Jaime Leodoro Rodríguez Calderón en estas acusaciones de malversación de fondos, de tener a su suegra en la nómina, de darle un sueldo millonario a la suegra, así, ¿no? El presidente dice que no hay investigación, de lo que él habló en cuanto a Santa Lucía fue de un sabotaje legal, pero pues simplemente de estos 16 despachos que habían para lanzar estos amparos, pero no hay información de que el ministro Mora haya apoyado a estos 16 despachos. También se manejaba esta semana información, no esta semana, la semana pasada, sobre Cosío, otro de los exministros de la Suprema Corte, quien supuestamente asesoraba a estos despachos, y luego él dijo, no es cierto, doy mi opinión, pero no mi asesoría. Les doy mi opinión jurídica, pero no mi asesoría. Yo no sé cuál es la pinche diferencia ahí, pero bueno. Interesante, pero muy de color la pregunta que hace la misma reportera sobre José José, sobre si va a ser el gobierno mexicano el que traslade los restos del artista. Mire, yo no estoy no me gustan tanto las noticias del corazón, sé que es una situación que interesa a muchos mexicanos, me voy a meter de lleno en todo esto. Lo único que yo tengo entendido es que obviamente José José fallece hace un par de fines de semanas, hay problemas dentro de la familia, es lo que entiendo, ¿no? Fallece en Miami, Florida, en los Estados Unidos. Hay problemas sobre cómo se van a llevar a cabo los funerales. La familia
quiere ver si llevan el cuerpo a México o no, y hay una controversia impresionante. No le sé decir, soy ignorante del tema, le soy muy honesto, me voy a poner a investigar, no soy mucho de las noticias del corazón. Sé que José José es un gran mexicano, es un mexicano que muchos pues apreciamos su voz, su privilegiada voz durante tantos años, y que pues representa hasta cierto punto ese orgullo que tenemos como mexicanos. No le sé decir, pero bueno, le plantean al presidente López Obrador que si el traslado de los restos de José Rómulo Sosa, José José, correrán a cargo del gobierno mexicano, que pues vamos, ¿en qué se encuentra el gobierno en esto? El presidente dice que los familiares sí solicitaron que fuera la Sedena, la Secretaría de la Defensa Nacional, y que él mismo autorizó siempre y cuando se llegue a un acuerdo entre todos los familiares, que el cónsul de México en Miami está ayudando en todo lo que se puede, y que si llegan al acuerdo van a trasladar el gobierno mexicano el cuerpo, los restos. Incluso dice el presidente que él no tiene ningún problema con que se haga el funeral en Bellas Artes, en el Palacio de Bellas Artes. Dice el presidente López Obrador que José José pues es un personaje de todos los mexicanos, que pertenece a muchos mexicanos, que ahora sí que es del dominio público, como mucha gente querida por los mexicanos. Así que ahí lo tiene usted. Finalmente, Carlos Pozos, llamado Lord Molécula, le plantea al presidente esta encuesta que le platicábamos nosotros ayer sobre una gran aprobación al presidente López Obrador, casi del 70%, una encuesta que trae el financiero Bloomberg, y que pues qué es lo que opina él de esta encuesta. Dice que no le importa tanto lo de la encuesta, que para él es una dicha enorme poder servir, que es una gran satisfacción, un placer sublime, dice el presidente. Que no hay dinero, no hay bien material, no hay nada que genere tanta satisfacción que poder servir a los demás, que estar al servicio de un pueblo extraordinario como es el de México. En estos momentos le voy a pedir, por favor, que nos apoye. Apoye a este periodismo libre e independiente, este periodismo de periodistas, y disculpe usted que sea tan reiterativo, pero así es. Periodismo de investigación, de rigor, de comprobación de fuentes, de comprobación de datos. Periodismo que le llevamos desde las redes sociales, sí, desde los medios electrónicos, pero completamente independiente, completamente libre. Nosotros queremos llevarle a usted esa noticia de primera mano, de manera completamente imparcial, con nuestros comentarios, sí, muy subjetivos, porque aquí no somos micrófonos, se lo voy a repetir hasta el cansancio, todos los días se lo voy a repetir. No somos robots, no somos algoritmos de Facebook o de YouTube. Somos periodistas de carne y hueso, y se vale en el periodismo la columna, la editorial, el artículo de opinión, el análisis, buscando, señoras y señores, que no nos crean a nosotros, que investiguen otras fuentes, que usted se dé una empapada de incluso todos los medios de comunicación, sean tradicionales o independientes. Yo le recomiendo más los independientes, porque los tradicionales, usted lo ha visto, nos han quedado muy muy mal durante muchos años, pero el que decide es usted. Le pido a usted que no nos crea en nosotros, que ejerza ese espíritu crítico, pero ejérzalo también con Sin Censura. Échenos la mano, suscríbase, apoye este periodismo libre e independiente. Ya aparece nuestro nombre en YouTube, Sin Censura Media o Sin Censura Media. Vaya usted por favor al canal de Sin Censura Media o Sin Censura Media y dele clic en suscribirse. Es muy sencillo, solamente un clic. Mire usted, ¿a poco le parece que es una gran molestia nomás darle clic? Nomás va y le da clic, pum, así se acabó. Está a un clic de distancia. Échenos la mano, suscríbase a Sin Censura con Vicente Serrano, no se arrepentirá. Si no le llegan las alertas, si no le llegan las notificaciones, no se preocupe, lo voy a molestar con otra cosa. Siga a Vicente Serrano, @Vicente Serrano, porque nuestras compañeras Elsin Juárez y Yael Hernández, al momento en el que sale nuestra primera emisión de Sin Censura, o cuando sale el programa de Sin Censura con Vicente Serrano, el programa ya en forma, en ese momento le comparten la liga ahí en Twitter, para que usted
no se pierda de los programas. Ahí se lo va a estar compartiendo con muchísimo gusto Celsin Juárez, Yael Hernández, de inmediato lo va a tener usted ahí, nuestras amas de las redes sociales. No se preocupe, lo va a tener usted tanto en YouTube como en Twitter. Por favor, échenos la mano, suscríbase, no se preocupe por las alertas, por las notificaciones. YouTube está quedando muy mal con eso, no dependamos de YouTube para estas tonterías. La verdad es que pues ellos tienen su empresa y se acabó, ¿no? Y qué bueno que exista este medio para poder tener canales y expresarnos. Yo lo veo como una situación más bien positiva. Échenos la mano. En estos momentos nos vamos a reagrupar. Vamos a tener nuestra junta de información. Como se le conoce en el periodismo, nuestro postmortem a la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador y la junta de información previa al programa ya en forma de Sin Censura con Vicente Serrano. Esto nos tomará unos momentos en lo que platicamos, en lo que cortamos más momentos de la mañanera, en lo que le llevamos más noticias, en lo que sacamos más videos para poderlo compartir con usted, para poder platicarlo con usted más adelante en Sin Censura con Vicente Serrano. Échenos la mano, permítanos por favor reagruparnos en estos momentos, manténgase en sintonía con Sin Censura, vamos a regresar en cualquier momento ahora. Le recuerdo, yo soy Antonio Ruiz y en nombre de este gran equipo de colaboradores que encabeza a Vicente Serrano, nuestro director, amigo y compañero, que tenemos también ahí con Rafael Herrera, corresponsal de la conferencia mañanera, Gunter Castillo, su editor de campo, el señor Don David el Grande, el charro de la producción, la señora Ceci Vega, también Yael Hernández, Celsin Juárez, en las redes sociales, con mucho gusto, usted lo sabe que están ellas ahí con todo, tratando de llevarle a usted la información en todas partes, y el señor con la información, el señor Mario Toledo, don Mario Toledo, le damos las gracias y le aseguramos, punto número 1, que el miembro más importante de este equipo que le acabo de mencionar es usted. Punto número 2, que nos encanta, que nos fascina despertar con usted todas las mañanas sin que suene de romanticismo exacerbado. Denos solamente unos momentos, nos vamos de volada, pero regresamos en caliente. Escuche esto. Regresamos en caliente. No sea mal pensado. En breve estaremos de regreso en Sin Censura.